Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de este libro, El Shogun. El Shogun es una novela escrita por ahí de principios de los años 90 del siglo pasado por un autor inglés llamado James Clavell. Y básicamente trata de adaptar una historia sobre un pasaje de la vida del Japón que definió mucho a lo largo de los siglos. Pero realmente el libro trata de una lucha por el poder, o más bien un análisis de cómo se comporta el poder y cómo se asciende al poder y los costos a que esto llega. También lo podremos considerar como una novela de aventuras, porque de alguna manera la trama nos va introduciendo en lo que eran las luchas feudales dentro del Japón, pero a su vez también nos va dando, hay líneas argumentales en donde se da el amor, en las luchas religiosas y sobre todo las luchas de los clanes al interior del Japón. Es un libro que yo considero que es un buen estudio sobre el poder y los mecanismos que hay sobre él. A través de una prosa muy amena y en algunos casos muy divertida, el autor nos va introduciendo a los mecanismos que se van dando para la consecución del poder por parte de uno de los clanes. Aquí hay varios factores que vale la pena considerar y que de alguna manera están inmersos en el libro. Uno de ellos, una de las conclusiones es que no hay poder sin lealtad y traición. De alguna manera, en el ascenso hacia el poder o en el poder mismo, siempre va a haber traición y siempre va a haber deslealtad o lealtad. Y esta tiene que ver, que algo que lo marca el libro y en el cual yo también estoy convencido, en que estas características tienen que ver con la personalidad de las personas y con las ambiciones. La lealtad es qué tan importante es renunciar a nuestras propias aspiraciones en beneficio de un tercero. Y ahí se dan varios mecanismos que se desarrollan. La otra parte también que trata el libro de una manera bastante interesante es cómo la ascensión del poder implica el sacrificio. El sacrificio no solo en términos de votos de pobreza, sino el sacrificio de los seres más allegados y queridos. O sea, el sacrificio de los amigos e incluso de los hijos y de los parientes, en donde este sacrificio se da en función de la consecución del poder. Y es muy interesante. Otros dos factores que emanan de la lectura de este libro es, el primero, el azar. Si bien cuando uno está inmerso en una lucha por el poder o por la acumulación de ciertas situaciones, siempre hay situaciones azarosas que cambian todo el contexto y cambian la propia lucha. En el caso del libro, es la llegada precisamente de un marinero inglés que cambia toda la dinámica de poder que se estaba dando en ese momento. Y la segunda parte, yo creo que también es muy importante, es la burocracia, las leyes, la legislación, cómo las legislaciones o las leyes o los usos y costumbres no están diseñados precisamente para favorecer a las personas, sino están diseñados precisamente para ser utilizadas para la acumulación del poder. Y cuando esta acumulación de poder permite cambiar estos usos, costumbres, leyes en favor de ¿qué? De la propia acumulación del poder. La novela es una novela realmente de aventuras, bastante dinámica, muy amena, con personajes bien delineados, y al margen de esta lucha de poder en el Japón, hay una serie de historias paralelas, como el amor o el desamor puede influir en la consecución del poder, y sobre todo unas luchas que había en ese momento en 1600 del siglo XV, entre la lucha por las religiones, ¿no? Entre el catolicismo y lo que sería la contrarreforma. Y esta lucha al final del día también tenía un fin económico, ¿no? Que era la dominación precisamente de las riquezas. La historia, la verdad, es muy hipnótica y muy amena, y además de ser una historia que va desarrollando los avatares del inglés, no necesita de cuestiones mágicas como dragones o magos o cosas excepcionales,
para hacer para hacerla amena y accesible, y sobre todo para demostrar precisamente cómo esta lucha por el poder se implementa. Es un libro que yo creo que vale mucho la pena leer, y sobre todo ahora que está de moda por la serie de televisión, conseguirlo, porque ha sido poco difundible en los últimos años. Además de ser un libro voluminoso, yo creo que vale la pena disfrutarlo, porque cada una de sus partes nos va, además de enseñar, nos va dando muestras del conocimiento del autor del Oriente, y sobre todo de la historia de Oriente, porque es una novela también, además de ser de aventuras, es una novela histórica que nos permite y nos accede a la forma de pensar diferente entre el Oriente y Occidente. Yo creo que es uno de los grandes contrastes y grandes aportaciones de este libro, que además lo hace bastante divertido y bastante entretenido. James Clavell fue un autor inglés que participó en la Segunda Guerra Mundial, incluso fue prisionero de guerra por el Japón, y de ahí le entró la fascinación por Oriente. De hecho, tiene unas novelas que le llaman el Círculo de Oriente o algo así, o las novelas de Oriente. Todas ellas súper recomendables, desafortunadamente poco conseguibles. Tiene una que se llama El Rey Rata, que tiene que ver con los mecanismos de poder en un campo de prisioneros. Es una gran novela y un gran estudio de los caracteres y de las personas ante situaciones límite. También tiene otra novela que se llama Taipei, que habla de la fundación de Hong Kong y precisamente de las pugnas que había entre los chinos, los ingleses y los propios comerciantes cuando se establece precisamente esa base comercial después de la famosa Guerra del Opio. Es una novela inteligentemente escrita y con una gran amenidad que equipara pues a cualquier novela de aventuras en el mar. Yo creo que ahora que está de moda el Shogun, yo creo que tenemos que aprovechar la lectura de esta novela y disfrutarla, y sobre todo reflexionar sobre lo que todas las novelas de James Clavell nos deja entrever, que son cómo se mezcla el poder político con el poder económico, y cómo se utilizan precisamente las diferentes situaciones para ascender el poder. Yo les recomiendo mucho este libro y muchas gracias.